Listo. Bien, el siguiente conferencista es Jorge Alejandro Espinosa López. Jorge es doctor en Filosofía de la Ciencia por el posgrado en Filosofía de la Ciencia del UNAM y profesor de la licenciatura en Filosofía en el Sistema Universitario Abierto de la UNAM. Sus intereses giran en torno a la discusión realismo, antirrealismo e irrealismo, así como el pluralismo y sus consecuencias tanto epistémicas como ontológicas. Muchas gracias, Jorge Alejandro. Tienes la palabra, puedes iniciar cuando gustes. Parece que tienes el micrófono apagado, Jorge. Sí, 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 lo Ahí estaba está. tratando justamente de activar. Gracias. Bien, bueno, me da mucho gusto saludarles. Eh, voy a, Mi participación el día de hoy va a ser la presentación de lo que considero un problema o dentro de la propuesta internalista de Hilary Putnam. Eh, Al final de la exposición eh, mencionaré algunas reflexiones respecto al realismo, pero bueno, me interesa ante todo centrarme en lo que considero son ciertas tensiones o contradicciones dentro de la propuesta internalista. Eh, el problema que yo encuentro, ¿no? Voy a mencionar primero el problema, ¿no? Es que existe una fuerte tensión entre los objetivos del internalismo, del realismo interno de Putnam, de esta propuesta que abarca la década de los 80. Es importante señalar esto porque después, en los 90, Hilary Putnam se alejará un poco de su propuesta internalista y abrazará lo que él ha denominado o denominó en ese entonces un realismo natural. Algunos de esos problemas que voy a señalar todavía se encuentran, ¿no? o permanecen en este cambio del realismo interno al realismo natural. Pero voy a centrarme específicamente en el periodo de los 80, del realismo interno, que abarca obras como The Many Faces of Realism, Reason, Truth and History y Realism with a Human Face. Por lo general, son esas tres obras las que podemos citar en este periodo internalista. El problema es que los objetivos que Putnam se plantea en esta propuesta internalista, en su realismo interno, estos objetivos, de algún modo, no son, digamos que Putnam no logra alcanzar esos objetivos porque el marco epistemológico en el cual se fundamenta su propuesta se lo impide. Es decir, Putnam está parado sobre una epistemología tradicional, mientras asume el propósito y el objetivo de trascender esta epistemología tradicional, y eso es lo que voy a intentar mostrar brevemente. Voy a explicar, ¿no?, de manera muy rápida en qué consiste el realismo interno. Algunos de ustedes ya estarán familiarizados, algunos no, entonces voy a explicar esto de pasada, ¿no? En el realismo interno, a diferencia de otras propuestas, se establece una fuerte relación entre epistemología y ontología. Es decir, epistemología y ontología no existen separados, sino que van siempre de la mano, por decirlo de alguna manera, en un tándem, ¿no? Lo que Putnam afirma es que la relatividad conceptual lleva aparejada una relatividad, un pluralismo más bien, de tipo ontológico. A nivel conceptual, a nivel epistemológico, lo que Putnam dice es que
conceptos, ¿no? O primitivos lógicos, ¿no? Cuantificadores existenciales, pueden tener una multitud, ¿no?, de interpretaciones. Un concepto puede interpretarse de muchas maneras diferentes, ¿no? No tiene una única interpretación válida. Entonces, conceptos como objeto y existencia pueden interpretarse de manera diferente. Ahora bien, esta relatividad ontológica lleva aparejada, como les comentaba hace un momento, una pluralidad ontológica. Y digamos que epistemología y ontología se articulan a través, ¿no?, de la manera en cómo entendemos los esquemas conceptuales, que es otra noción fundamental dentro de la propuesta de Putnam. Los esquemas conceptuales no deben ser entendidos como el conjunto de objetos que interpreta una realidad dada en sí misma, sino que, digamos que en un sentido kantiano, los esquemas conceptuales es el conjunto de conceptos básicos a partir de los cuales es posible llevar a cabo una primera identificación e individuación de los objetos. Es decir, como los conceptos que permiten determinar la estructura fundamental de una ontología. A grandes rasgos, existen una pluralidad de esquemas conceptuales, conformados por distintos conceptos, ¿no?, cuantificadores, primitivos lógicos. Estos conceptos son los que permiten identificar la estructura ontológica, ¿no? Y por tanto, habrán tantas ontologías como esquemas conceptuales. Entonces, la epistemología que afirmamos, ¿no?, o la epistemología que de alguna manera se afianza en un esquema conceptual, o los compromisos epistemológicos de ese esquema conceptual, condicionan a su vez nuestros compromisos ontológicos. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, muchas, pero entre ellas, renunciar a la idea de que existe un punto de vista neutro, ¿no?, o el punto de vista del ojo de Dios a partir del cual podemos observar el mundo. No existe un punto de vista neutro, ¿no?, al margen de los esquemas conceptuales a partir de los cuales podamos observar el mundo. Por tanto, el realismo interno implica la negación de las tesis externalistas del realismo metafísico y su variante cientificista. Mientras el realismo metafísico dice que existe una realidad en sí misma, conformada por categorías ontológicas absolutas, lo que dice el realismo interno es que toda constitución de la realidad es relativa a un esquema conceptual. Putnam propone su realismo interno para dar respuesta a un tipo específico de realismo metafísico. ¿Cuál es este tipo? Bueno, el cientificismo. ¿Qué nos dice el cientificismo? El cientificismo nos dice que la realidad, ¿no?, o que la única disciplina con la capacidad de describir la realidad tal y como es en sí misma es la ciencia. Entonces, digamos que, como dice aquí en la diapositiva, no hay sillas y mesas sólidas como nos dicta el realismo del sentido común, sino únicamente campos y partículas subatómicas, como afirma la ciencia. Para el filósofo o para el pensador cientificista, la ciencia nos va a dar la descripción última, válida y verdadera acerca de cómo es el mundo. Para Putnam esto representa un grave problema porque lo que hace el cientificismo es de alguna manera descartar el realismo del sentido común. Y él hace como esta analogía y dice, el realista, el cientificista es como el seductor, ¿no?, como el Don Juan, que le promete a la doncella, en este caso el realista, ¿no?, la luna y las estrellas. Y al final el seductor
o el viejo don Juan no le da absolutamente nada, sino todo lo contrario, le arrebata sus objetos. Entonces, mientras el sentido común te dice que hay sillas y mesas sólidas, ¿no?, tal y como las podemos constatar a través de nuestros sentidos, el cientificista dice no, lo que hay realmente son campos y partículas subatómicas. Para erradicar esta visión cientificista, Putnam lleva a cabo un diagnóstico fantástico. Un diagnóstico muy interesante en el que encuentra una noción, ¿no?, una noción, digamos, a la base, ¿no?, de estas visiones cientificistas y realistas metafísicas. Entonces, haciendo una analogía, ¿no?, con un diagnóstico médico, Putnam dice, el realismo metafísico y el cientificismo son solamente los síntomas de una enfermedad en el sistema. El realismo metafísico y el cientificismo son solamente síntomas. No, el origen de ese síntoma radica en una noción fundamental, ¿no?, y la cual hemos asumido acríticamente. ¿Cuál es esta noción? La noción de propiedad intrínseca. Es decir, aquella propiedad que los objetos poseen en sí mismos, ¿no? John Locke, podríamos también utilizar la distinción de John Locke entre propiedades primarias y propiedades secundarias, ¿no? Las propiedades primarias o las propiedades intrínsecas son aquellas propiedades que los objetos poseen en sí mismos al margen de cualquier determinación hecha por el sujeto. Entonces, el origen del realismo metafísico y el cientificismo desde el diagnóstico de Putnam es justamente esta noción: asumir que los objetos tienen propiedades intrínsecas, es decir, propiedades que son exclusivas de ellos o que le pertenecen exclusivamente a ellos, a los objetos, y que no están puestas por el sujeto. Esta noción, dice Putnam, la de propiedad intrínseca, ha promovido una imagen dualista del conocimiento, en donde existe la mente con sus conceptos por un lado, ¿no?, y la realidad en sí misma con sus propiedades físicas por otro. Entonces, la noción de propiedad intrínseca ha sido la causante de una visión dicotómica del conocimiento. Por esta misma razón, si nosotros queremos, ¿no?, erradicar el realismo metafísico, ¿no?, este realismo duro que dice que la realidad existe en sí misma con categorías ontológicas absolutas, y erradicar también su versión cientificista en la que te dice que la ciencia será la única disciplina que te podrá otorgar la descripción de esa realidad única y de esas categorías ontológicas absolutas. Bueno, para erradicar estas visiones, tenemos que ir al origen de la enfermedad. ¿Y cuál es el origen de la enfermedad? La noción de propiedad intrínseca. De modo que, para Putnam, adoptar el internalismo, y aquí pueden ver, es una cita textual de The Many Faces of Realism, de 1987, adoptar el internalismo implica renunciar a la noción de propiedad intrínseca. Esto es importante, ¿no? A la noción de propiedad intrínseca y otra noción similar, que es la noción de cosa en sí. Ambas nociones, dice Putnam, pertenecen al mismo círculo de ideas, y ya es momento de admitir que lo que el círculo abarca es un territorio sin valor. El diagnóstico de Putnam es sumamente puntual y considero que es sumamente acertado. Esta imagen dicotómica del conocimiento, esta imagen dualista tradicional, ha sido la causante, por ejemplo, de severas injusticias epistémicas. Si nosotros asumimos que el único conocimiento válido es el científico, cualquier otro tipo de conocimiento no es visto más que como una mera proyección, es decir, algo que atribuimos a los objetos, pero que estos en realidad no poseen. Entonces tenemos estas dicotomías como propiedad intrínseca, ¿no?, que puede ser descrita por la ciencia según el cientificismo, y propiedad extrínseca, que es una propiedad atribuida a los objetos, pero que en realidad no poseen, ¿no? Propiedad primaria, propiedad secundaria, y digamos que
lo que Putnam intenta hacer con el realismo interno es justamente romper con esta imagen dualista que ha resultado desastrosa para la filosofía y a causa de lo cual los filósofos se han estado peleando desde los tiempos de Galileo. ¿Cuál es el propósito del internalismo, según Putnam? Y esto lo dice explícitamente en The Many Faces of Realism. El propósito del internalismo, de su propuesta, consiste en romper el collar de fuerza que cierto número de dicotomías ponen sobre nuestro pensamiento, destacando entre ellas la dicotomía entre las perspectivas objetivas y subjetivas de la verdad y la razón. El rechazo de estas dicotomías, junto con otras como proyección, propiedad en sí misma, y potencia, propiedad en sí misma, constituye la esencia del realismo internalista. Es decir, Putnam se plantea el propósito de trascender la imagen dualista del conocimiento. Y no solo eso, sino además plantear el realismo, porque por eso es un realismo interno, o realismo internalista, sino plantear el realismo al margen de estas dicotomías. El reto que se pone a sí mismo es muy grande, porque uno podría pensar que la dicotomía entre propiedad intrínseca, ¿no?, y propiedad extrínseca, o entre propiedad intrínseca y proyección, es constitutiva del realismo. Incluso la dicotomía entre sujeto, ¿no?, por un lado, y el objeto, por el otro lado, es la piedra de toque del realismo. Uno pensaría que el realismo está vinculado a estas dicotomías. Pues Putnam dice, no. Es posible plantear un realismo al margen de estos dualismos tradicionales. Perdón, Jorge, restan 5 minutos. Gracias. No me digas. Ok. Sin embargo, para justamente no renunciar a este realismo, Putnam escribe lo siguiente. Los objetos son tanto algo que se hace como algo que se descubre, tanto productos de nuestra invención como de un factor objetivo en la experiencia, el factor independiente de nuestra voluntad. Luego entonces, los objetos pertenecen intrínsecamente a determinadas etiquetas. Aquí podemos ver varios problemas, ¿no? De entrada, Putnam llama a ese factor objetivo en la experiencia, o ese factor independiente de nuestra voluntad, le llama objetivo, contradiciendo, ¿no?, esta idea de que la objetividad solamente puede establecerse desde un esquema conceptual. Y luego menciona que los objetos pertenecen intrínsecamente a determinadas etiquetas, a pesar de haber dicho que la noción de propiedad intrínseca era completamente irrelevante. Ok, bueno, no me va a dar tiempo de terminar, pero lo que yo propongo, la hipótesis que yo propongo es que esta contradicción presente en la propuesta de Putnam, ¿no?, está fundamentada en el hecho de que Putnam sigue asumiendo que la distinción mente-mundo es constitutiva de toda experiencia. Esto se puede ver cuando Putnam afirma, por ejemplo, voy a adelantarme, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, cuando Putnam asume que la noción de experiencia y de objetividad debe entenderse como una síntesis entre los esquemas conceptuales y la materia prima, los inputs, dice Putnam. Si nosotros analizamos la noción de síntesis, nos podemos dar cuenta que la noción de síntesis requiere dos elementos, ¿no?, distintos y separados para conformar una unidad. Putnam sigue pensando que mente y mundo existen separadamente. Y la mejor manera de entender el realismo interno es a partir de este tipo de dualismo. Es decir, existe una realidad independiente, dice Putnam, vacía, indeterminada,
¿no? Que pone coto a nuestras representaciones y que es trascendente al objeto. Entonces, digamos que allí hay cierta visión todavía dicotómica y cierta visión todavía dualista de la experiencia, ¿no? Quizás Putnam, en lugar de decir la mente y el mundo hacen en común a la mente y el mundo, tuvo que haber dicho la mente en el mundo hace al mundo haciéndose a sí misma. Bueno, parece que quería explicar como otras cosas, parece que el tiempo no me va a alcanzar, pero bueno, lo puedo hacer en la sección de preguntas si ustedes gustan.